Pasamos ahora a otro aspecto de este tema 3.1. Ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico del proyecto. Entonces, bueno, como estábamos diciendo, vamos a continuar con el siguiente elemento de este tema 3.1, que es el diagnóstico del proyecto. ¿Qué es diagnóstico entonces? No es más que un estudio previo a toda planificación o proyecto, que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo cuyos resultados sean previsibles. Ese es el concepto para nosotros de diagnóstico. Es decir, el diagnóstico simplemente es conocer la situación actual del sistema objeto de estudio para poder, en base a ello, proponer cambios que nos permitan obtener resultados adecuados. ¿Para qué sirve entonces el diagnóstico en pocas palabras? Nos permite conocer mejor la realidad, primeramente, determinando la existencia de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Ahí estamos con ciertos elementos que ya ustedes conocen que vienen de la matriz FODA. Además de esto, podemos entender las relaciones entre los distintos, FODA, sí, entre los distintos actores sociales que se desenvuelven en un determinado medio, para así prever posibles reacciones dentro del sistema frente a las acciones de intervención o cambio suscitados en algún aspecto de la estructura de nuestro desarrollo del proyecto. Fíjense que estamos hablando, lo estamos tratando de enfocar todo a lo que sería un proyecto de desarrollo de software. La raíz de un buen diagnóstico de proyecto es saber qué preguntas hay que hacerse antes de obtener resultados al azar. En estos casos, la estrategia y el procedimiento a seguir deben ser bien definidos. No debemos dejar nada a la suerte, o esto nos traerá consecuencias negativas en fases posteriores. Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, no vamos a obtener un buen resultado al final. Es como decir, imaginemos lo que está pasando ahorita con el COVID, la gente que les dieron como diagnóstico un falso positivo y los metieron en el hospital, en la zona donde estaban los enfermos con COVID, y al final, cuando llegó el diagnóstico correcto que decía que no tenían COVID, ya estaban contagiados porque los habían metido con los demás enfermos. Entonces vean cómo un mal diagnóstico puede generar muchos problemas. Entonces, decimos que, dice un filósofo famoso francés, que el ojo solo ve lo que la mente le permite. El ser humano es un ser simbólico. Las cosas no son lo que, son realmente, sino lo que significan para cada individuo. Toda percepción es, por lo tanto, entonces selectiva. Un buen diagnóstico de proyecto realiza un análisis realista de la situación de partida y del escenario que queremos alcanzar, dentro de las posibilidades en las que trabajamos y de los recursos con los que contamos. Los recursos entonces van a imponer restricciones a muchos de los elementos que marcarán la conducta y el comportamiento de nuestro proyecto. Por ello, es clave saber con precisión las fortalezas y debilidades de nuestra situación actual. El ojo, como dijimos anteriormente, solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Vean que si no estamos preparados, no tenemos un buen diagnóstico, no vamos a poder hacer una buena ejecución de nuestro proyecto.
aquí están preguntando que si el proyecto no es muy grande. Recuerda que la idea es que apliques el método, pero tú puedes adaptarlo a tu proyecto. No todos los proyectos van a requerir todos los pasos del método que estamos planteando. En muchos casos bastará con realizar solamente algunos de ellos. Entonces por allí usted puede ver qué es lo que no sé a qué se refiere, qué tipo de proyecto está haciendo. Imaginemos que sea un desarrollo de software pequeño. En ese caso probablemente puede omitir algunas cosas, pero trate de tampoco no trabajar de manera improvisada, sino que trate de tener, primero llevar un registro de lo que está haciendo, porque eso le va a permitir que en el caso de un error poder detectar en qué se equivocó y poder corregirlo más fácilmente. Segundo, que todo lo que el cliente le pida hacer, trate de llevarlo de manera documentada. También por la misma cuestión de que no debería tener confusiones en el momento de fin del proyecto. Entonces, como pueden ver, hay que ir adaptándonos a las características de la situación. Repito nuevamente, no debemos dejar de lado totalmente la metodología, sino adaptarla a lo que necesitamos hacer. Continuamos entonces con las cualidades o características de un buen diagnóstico de proyecto. En primer lugar, cuando hagamos el diagnóstico, debemos quedar con la situación actual definida de manera clara y directa. Es decir, que sea totalmente comprensible para nosotros o por lo menos en el mayor grado posible. Luego, debe existir transparencia y comunicación compartida. Si no compartimos adecuadamente los datos o la información que tenemos, lo más probable es que nuestro proyecto fracase, porque esa es una de las piedras angulares cuando trabajan grupos de personas, y generalmente este tipo de proyecto se hace en equipos de trabajo. Y si no fuera, imaginemos que fuera un proyecto de desarrollo de software hecho por una sola persona, que actualmente eso es poco recomendable. Tiene que por lo menos mantener la comunicación clara y fluida con sus clientes, que son quienes le van a aportar la información acerca de las características del sistema y de las necesidades que ellos tienen, que desean que ese software resuelva. Aplica la técnica del valor ganado, esa la vamos a explicar un poco más adelante. El objetivo principal es claro y a la vista de todos, es decir, no estamos ocultando las cosas para obtener ganancias extra para nosotros de tipo personal, sino que todo es para compartirse en el equipo. Y usa metodologías ágiles. Ya las metodologías tradicionales están cayendo en decadencia, vamos a decirlo. Mayormente se utilizan aquí en cuestiones académicas. Por lo tanto, lo ideal es utilizar metodologías ágiles, metodologías adaptables, porque recuerden que las metodologías tradicionales o formales no tenían gran capacidad de adaptación. Entonces, explicamos ahora cada una de estos elementos paso a paso. Esto fue lo que hice anteriormente, fue como una pequeña introducción a ello. En primer lugar, situación actual clara y directa. La selección de datos es fundamental para informarnos adecuadamente. Es decir, debemos escoger los datos que vamos a trabajar. En el argot periodístico, por ejemplo, se dice que el exceso de información desinforma. Pues aquí es lo mismo. Solo necesitamos los datos pertinentes. Datos extra pueden traernos confusiones o pueden llevarnos a consumir más tiempo del que disponemos. Debemos hacernos con una buena lista de problemas reales y enfrentarnos sin miedo a ellos. Es decir, debemos estar claros en el alcance de lo que queremos hacer. En cuanto a la transparencia y la comunicación compartida, los proyectos son cada vez más colaborativos, como ya lo saben ustedes. Terminamos trabajando con equipos dispersos, sobre todo ahorita en esta pandemia, donde cada uno está en su casa y así están trabajando. Multidisciplinares, cada quien tiene su propia especialidad, su propio conocimiento, y cada vez más multiculturales, porque inclusive en muchos casos se internacionaliza la ejecución del proyecto.
Todas estas personas que participan en el proyecto deben saber en todo momento lo que ocurre, cómo se va a solucionar y lo que conseguiremos una vez cumplido esa fase o tarea. Si compartimos los problemas, se hacen más livianos y es posible que lleguemos a soluciones que jamás se hubieran ocurrido a una sola persona. Aprovechemos las diferencias que nos distinguen como individuos para potenciar nuestro trabajo de equipo. Normalmente, si ustedes se fijan, por ejemplo, en un equipo, imaginemos que en mi caso me gusta más la parte de las matemáticas, de la lógica, etcétera. A mi esposa le gusta más la parte del arte, de la decoración. Entonces, a final de cuentas, entre los dos podemos hacer un mejor trabajo porque ella se encarga de los detalles que yo no domino, yo no prefiero, yo me encargo de los detalles que ella no domina. Y así vamos haciendo un proyecto mucho mejor, de manera más integral. Aplica la técnica del valor ganado. Bueno, el informe de un buen diagnóstico de proyecto se basa en métricas diseñadas precisamente y de manera específica para ello. Hablamos del valor ganado, EBM, que es una serie de métricas que asesoran acerca de si el proyecto se está desarrollando correctamente en tiempo real, en función de nuestra planificación. Continuamos con los últimos elementos del listado que estábamos estudiando. ¿Qué sería? El siguiente sería objetivo principal claro y a la vista de todos. ¿Qué es lo que queremos conseguir cuando solucionemos este conflicto? Esa es la principal pregunta y más imprescindible en todo diagnóstico de proyecto. No olvides esta cuestión durante todo el proceso de toma de decisiones. Siempre debes basarte en tu objetivo principal y todos los miembros del equipo de trabajo deben estar conscientes del mismo. Metodología ágil. Aplicar nuevas técnicas dinámicas de gestión para actuar más rápido. Recuerda que no hay decisión sin incertidumbre y si llega demasiado tarde la decisión puede también resultar inútil. Para evitar eso necesitamos un control y seguimiento en tiempo real.